Bajo el lema "El proceso de conversión en la iniciación cristiana", la Delegación Episcopal de Catequesis celebra el próximo sábado, 28 de octubre, su encuentro diocesano y el envío de catequistas. Nos acompaña hoy su delegado, el sacerdote Manuel María Bru, que acaba de regresar de Roma, donde ha participado en un congreso internacional muy especial. Manuel, buenos días. Muy buenos días, Irene. Digo un congreso muy especial porque solamente poner el foco de nuestra mirada en la catequesis y las personas con discapacidad, pues ya dice mucho, ¿no? Es la primera vez que se celebra un congreso con este argumento, ¿no? Por eso era muy importante este congreso. Sí, sí. ¿En qué ha consistido el congreso y qué conclusiones se trae Manuel Bru, delegado de Catequesis de Madrid, debajo del brazo? Bueno, tanto en las ponencias como en los testimonios y sobre todo en el mensaje del Papa en la audiencia que hizo a los congresistas, había dos mensajes muy claros, pero que requerían una profundización. En primer lugar, pues una visión de por qué hay esa contradicción en las sociedades modernas, que por un lado se cuida y se valora a los discapacitados y su dignidad, pero por otro lado no se fundamenta, ¿no? ese cuidado, y eso provoca que haya dos mensajes contradictorios, porque al mismo tiempo hay un rechazo, ¿no? El Papa Francisco lo dejó bien claro en el mensaje, diciendo que hay muchas políticas que ayudan a los discapacitados, pero al mismo tiempo se hace todo lo posible en las sociedades modernas para que no nazcan los que se sabe que van a ser discapacitados, ¿no? Sobre todo con discapacidad física o psicológica de cualquier tipo, ¿no? Entonces, ese es el telón de fondo. Sobre ese telón de fondo, toda la acción de la Iglesia en todos los niveles. Y dentro de esa acción de la Iglesia, la catequesis. El tema más preocupante para la Iglesia con el tema de los discapacitados y la catequesis es un tipo de discapacitados en concreto, que es los de discapacidad mental grave. Porque la cuestión es un enfermo con discapacidad mental grave que aparentemente no tiene no se prevé que pueda entender el mensaje religioso como cualquier otro mensaje, como cualquier otro argumento, o no. Entonces, ¿cómo puede tener una iniciación cristiana? ¿Cómo puede acercarse a los sacramentos de iniciación? Entonces hay la respuesta de los teólogos, de la experiencia de la vida de la catequesis. Lo que nos muestra es que precisamente porque la iniciación cristiana no es iniciación en un conocimiento, no es un máster en la fe, sino que es introducir en la experiencia de Dios, pues que existe realmente una experiencia de Dios en todos los niveles de la discapacidad, y se trata de ayudar a despertarla, ayudar a madurar esa experiencia, y eso siempre se puede hacer, ¿no? Evidentemente son otros instrumentos, otros métodos de la catequesis, pero se trata de acompañar ese despertar y esa iniciación en la experiencia de Dios. Y ahí los testimonios pues eran impresionantes, ¿no? Luego otra clave muy importante es no solamente valorar, promover la catequesis con discapacitados, sino también valorar y promover que los mismos discapacitados, aquellos que puedan hacerlo, se conviertan también en catequistas, ¿no? No solamente son catecúmenos, sino también catequistas, es decir, la plena inserción en la vida pastoral de la Iglesia. Manuel, de ello escribes como periodista también, como delegado de catequesis y como sacerdote en la página web de la Delegación de Catequesis, ¿no? Que vamos a recordarla, la ven ustedes en pantalla también, catequesis.archimadrid.es. De todo esto escribes estos días y dices de que no hay límites que impidan el encuentro con Cristo, ¿no? Como nos estabas explicando ahora. ¿Qué os contó el Papa? ¿Cómo recibisteis sus palabras? Bueno, el mensaje del Papa merece la pena verlo, es impresionante. Él recuerda en un momento tiene una carga teórica muy importante, pero luego, como siempre hace el Papa, referencias a la vida cotidiana, y hay una referencia a un diálogo con una niña de 11-12 años en Colombia, en su reciente viaje a Colombia. Ese diálogo en el encuentro luego nos lo explicaron más ampliamente, y en ese diálogo del Papa con esta niña no era público, porque fue uno de los encuentros que se tenían por la noche de revisión de las jornadas. La pregunta era sobre la vulnerabilidad, ¿no? La niña le llega a preguntar al Papa si Dios es todopoderoso, Dios no es vulnerable, entonces solamente hay alguien no vulnerable.
el Papa le dice, todos somos vulnerables. Y cuando le hace esa pregunta a la niña, el Papa le dice, no, también Dios es vulnerable en el sentido de que se ha querido hacer vulnerable con todos los vulnerables, ¿no? No de que lo sea por naturaleza, pero sí por voluntad. Entonces, bueno, pues esta idea de la vulnerabilidad era la idea principal del discurso. Todos somos vulnerables y, por tanto, cuando hablamos de la catequesis no tenemos que hablar de una catequesis normal y otra especial que sea con los discapacitados o los que tienen esta vulnerabilidad. No, siempre es catequesis con distintos métodos y contando con la vulnerabilidad de los catequistas, que es mucha, ¿no? Y la vulnerabilidad de los catecúmenos, sea cual sea la de cada uno de ellos en cada una de las ocasiones, ¿no? Entonces eso fue muy interesante. Y luego la acogida del Papa, porque, fíjate, éramos 500 congresistas. En principio el Papa iba a saludar todos, según el protocolo, a los discapacitados participantes en el Congreso, que eran unos 100. Luego el Papa quiso saludar uno a uno a todos los congresistas, ¿no? A todos los que estábamos, ¿no? Fue una iniciativa, él, espontánea, en el mismo momento, cuando le dijeron, no, van a saludar, no, quiero todos, ¿no? Entonces, bueno, un gesto más pues, de cómo es el Papa Francisco y cómo para él lo más importante es el encuentro tú a tú, en la medida en que lo pueda tener con los hijos de la Iglesia, ¿no? Imagino, Manuel, que todo eso te lo habrás traído también para aplicarlo de cara al encuentro que tenéis el próximo sábado, donde va a haber también envío de catequistas. Cuéntame en qué va a consistir ese encuentro del sábado, que se va a celebrar en el seminario, y a lo mejor muchos de ustedes no lo saben, ¿no? Manuel, ¿por qué los catequistas deben ser enviados, tienen que ser enviados por su obispo? Eso es muy importante. De hecho, lo que hemos querido hacer este año, a diferencia de los años anteriores, es adelantar el encuentro diocesano de catequistas, que normalmente lo teníamos en primavera, adelantarlo a octubre, porque ya desde el año pasado recuperamos, que se había perdido en Madrid durante 3 o 4 años, la misa de envío, que lógicamente si es un envío anual, tiene que ser al principio del curso pastoral, y todos sabemos que el curso pastoral coincide prácticamente con el curso educativo, ¿no? Con el curso escolar, ¿no? Entonces tenía que ser al principio del curso pastoral y por eso lo hemos unido las dos cosas para no convocar 2 veces, porque prima el envío. O sea, el encuentro con el obispo es fundamental, pero precisamente porque es el obispo el que envía a los catequistas. Los catequistas no son catequistas porque ellos hayan querido, ni siquiera porque el párroco en una parroquia ha preguntado quién se ofrece para catequistas y los haya aceptado. Ser catequista es una vocación, y es una vocación de participación en el ministerio de la palabra del obispo. Directamente del ministerio de la palabra del obispo, como lo es el sacerdote con la predicación, lo es el catequista con la catequesis, ¿no? Por eso todos los sacerdotes por principio son también catequistas, pero además tantos laicos, religiosos, religiosas y laicos, son catequistas, pero participan de una misión del obispo que el obispo delega en ellos. Entonces, bueno, hay un ministerio del catequista. Lo podemos decir formalmente, algunos pretenden que sea también desde el punto de vista canónico reconocimiento de ese ministerio, da igual que haya un reconocimiento canónico o no, lo importante es que teológicamente hay un envío. Y ese envío, ¿cómo simbolizarlo? Muchas veces se hacen celebraciones de envío de los catequistas en las parroquias. Eso está muy bien, pero en el fondo quien envía no es el párroco. Quien envía es el obispo, porque el ministerio es el del obispo. Entonces, por eso es muy importante que en las diócesis el valor de esta celebración de envío, que tiene su propio rito, que se hace como todos los ritos que van acompañados de la celebración de la Santa Misa, pues se hace después de la homilía, al final de la liturgia de la palabra, y es un rito muy, muy, muy bonito, donde ahí está la confesión de la fe y donde hay pues unas palabras de envío del obispo a los catequistas. Nosotros lo vamos a simbolizar con la presencia de todos los catequistas que vengan al encuentro, que tenemos una previsión de que vengan unos 500, como los años anteriores, que es un buen porcentaje de los 5.000 catequistas que hay en la diócesis de Madrid. Pues si vienen 500, pues es un buen porcentaje, es un 10%. Entonces, y la idea es que haya como representando más cerca del obispo 10 catequistas. Y este año tenemos una novedad. Además de los 8, un catequista de cada una de las vicarías territoriales, vamos a tener un catequista que representa la catequesis con discapacidad, la sensibilidad de este tema ahora con el congreso que ha habido en Roma, y un catequista que representa también una catequesis, digamos, con su propia metodología, que es la catequesis con la comunidad cristiana gitana. Entonces, un catequista de la comunidad de la pastoral gitana va también a representar a todos los catequistas de Madrid.
Manuel, en el encuentro además a los catequistas les vais a regalar un librito que has escrito tú mismo, déjamelo, asombro y empatía, ¿no? Que son dos palabras que se representan aquí, ¿no?, como clave para renovar el lenguaje de la evangelización y la catequesis, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque en el plan de formación de los catequistas de la diócesis hay varias, digamos, varias teclas que tocamos. Una de ellas es el tema del año. Y el tema del año lo ofrecemos fundamentalmente en los encuentros por vicarías. Las 8 vicarías, que todos los años tenemos un encuentro de catequistas por vicaría y ahí se da este tema de formación, digamos el tema de formación que doy yo como delegado de catequesis cada año. Y el año pasado fue el que aparece en la segunda parte de este libro, que es el de la empatía, que es una catequesis con empatía, es que si la catequesis tiene que ser fiel no solamente al mensaje cristiano, sino también al destinatario, tiene que ser fiel al contexto cultural del destinatario, entrar en empatía con ese mundo de referencias culturales, de ideas, de sentimientos propios de la cultura de hoy, no de la de ayer ni de la mañana, sino de la de hoy. Entonces es un diálogo fe-cultura llevado a la catequesis, el tema de la empatía. Y el tema del asombro es el tema nuevo con el que vamos a empezar este año, que es recoger ese mensaje del Papa Francisco de que el catequista tiene que ser un vistagogo, es decir, alguien que lleva de la mano al misterio de Dios, y es introducir en todo lo que significa esta experiencia profunda de Dios, de asombro ante el misterio de Dios, de vértigo, de todo lo que nos enseña la fenomenología de la religión, que además, curiosamente, en lo esencial es coincidente en toda experiencia religiosa, que luego tiene unas características especiales clarísimas en la experiencia cristiana, porque no solamente contamos con la búsqueda permanente del hombre de Dios y su capacidad de asombro ante las huellas de Dios en la naturaleza y en la historia, sino que además sabe que Dios mismo se ha hecho uno de nosotros, se ha revelado a los hombres y ha venido a tomar nuestra propia condición humana, ¿no? Entonces, ese tema del asombro es un tema muy bonito, que es con el que vamos a empezar este año. Entonces, así ya ellos tienen un libro con el tema del año pasado y el tema de este año, pues un modo ya un poquito más elaborado y que les sirve pues para su formación. Aprovecharemos en el encuentro, vamos a repartir lo que llamamos el pack del catequista, que va a ser una bolsa en el que va a venir mucho material, publicidad también de algunos libros que consideramos muy interesantes para la formación de los catequistas, y en ese material les vamos a dar también la separata de la revista Actualidad Catequética de la Conferencia Episcopal Española con el tema que va a dar Juan Carlos Carvajal, es el artículo suyo sobre el proceso de conversión de los itinerarios de iniciación cristiana, y luego, por supuesto, vamos a entregar también la carta pastoral del obispo de este año, porque también hemos elaborado desde la Delegación de Catequesis una catequesis de 12 sesiones sobre la carta pastoral que sirva para la formación de los catequistas y para la formación de todos los agentes de pastoral que quieran tenerla. Pues muchas gracias, Manuel Bru, delegado episcopal de catequesis de nuestra diócesis de Madrid. Vamos a dejar a nuestros espectadores la página web de esta delegación de catequesis, ahí la ven ustedes, catequesis.archimadrid.org, para invitarles a que la visiten, no solo los catequistas, que van a encontrar muchos recursos, como decía Manuel, para su trabajo, sino también todos aquellos que tengan interés en la evangelización a través de la catequesis, o, por qué no, en comenzar a vivir el proceso de conversión en la iniciación cristiana, como reza el lema del encuentro de este año, que se celebrará el próximo sábado y que no es solo una cosa de niños, también lo es de adultos. Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchísimas gracias a ti. Allí nos vemos en el seminario este sábado. Muy gracias. bien, gracias.